Lo que pasa es que hay que ser muy claros, Vicente, ¿no? Lo que dicen estas 867 focas es que no importa cuáles las violaciones graves, o sea, habla de las violaciones graves a derechos humanos y señala un sinnúmero de instituciones pertenecientes a gobiernos municipales, estatales y federales. Y lo que hace es que no responsabiliza a la Secretaría de la Defensa Nacional, la excluye, porque habla de la construcción simbólica que hubo y que no existieron pruebas. ¿Y a qué se refiere? A ver, y seamos muy claros. Yo no dudo lo que dice Paco, que los teléfonos celulares se encontraron, la geolocalización y las sábanas en el 27 Batallón de Infantería allá en Iguala Guerrero, ¿no? Perfecto, que nada más hay un batallón, no hay dos, hay un batallón nada más. No lo dudo, que posteriormente dicen que se encontraron en la primera zona militar en la Ciudad de México. Tampoco lo dudo, porque eso es parte del trabajo de inteligencia que realizan las autoridades militares. El problema es que nadie, ¿no? Y hay que ver cómo se fue construyendo esta verdad que ante los medios de comunicación se dio a conocer, en donde te hablan de un ejército represor que de forma sistemática se puso a trabajar para ir en contra de los normalistas estudiantes de Ayotzinapa con la intención de desaparecerlos y hablar incluso de crematorios que se encontraran adentro del batallón de infantería. Situación que es completamente falsa. Lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que es completamente claro, es lo que se ha dicho hasta el cansancio. En estos momentos es completamente distinto las facultades que tiene el ejército mexicano, incluso ya la Guardia Nacional forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que lo que era en aquel 2014. En el 2014 no podían realizar funciones de seguridad pública dentro de un marco jurídico. Lo que sí hizo el personal militar, y que eso está incluso documentado, es que tenían militares de inteligencia que lo que hacían era, por supuesto, estar infiltrados en la normal rural para ver, obviamente, pues cuál era el tipo de ideología que se manejaba, porque había ciertos grupos radicales que incluso ya vimos como algunos de ellos, años después, ahora con el inicio del Mundial, querían traer explosivos para utilizarlos en apoyo a los normalistas que se encontraban manifestándose de la gente. Eso es un hecho que es histórico y que se conoce, pero de ahí a que me digan que el ejército mexicano como institución tenía un plan en específico para desaparecer a los estudiantes, para cremarlos, como un crimen de Estado, no hay un solo indicio ni una sola prueba. Y es un pleito que yo he tenido, por el cual fui sumamente atacado por diferentes colectivos, medios de comunicación, y que sacaron muchos de estos traumas ahora con las elecciones del Poder Judicial, en donde yo lo he dicho desde hace años, o se les olvida que Emilio Álvarez y Casa gran parte de su carrera la hizo con este tema y que ahora simple y sencillamente, como ya consiguió un hueso, ya ni siquiera habla ni se manifiesta, que hacen señalamientos sin tener pruebas como para poder demostrar porque es completamente falso. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Se equivocó el general Salvador Cienfuegos al tomar una actitud de a mis soldados nadie los investiga, cuando lo importante era llegar a abrir las puertas, que existiera transparencia para que se pudiera saber. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque sí me di a la tarea de leer todo el capítulo 4, que es donde viene exactamente la parte donde se excluye a la Secretaría de la Defensa Nacional, hace un estudio pormenorizado y hace la comparativa de cada uno de los señalamientos, donde no existe un solo dato de prueba, que ni siquiera forma de indicio se pueda utilizar, porque habla incluso del grupo interdisciplinario de expertos independientes, habla de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia, la COVAX, en donde señala cómo muchos de estos comentarios nunca estuvieron corroborados con datos y medios de prueba. Y también habla cómo de forma sistemática la extinta Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, realizaron violaciones graves para que los verdaderos responsables incluso hayan obtenido su libertad por violaciones a los derechos humanos. Ese es un hecho que nadie quiere manejar, que nadie quiere reconocer, que incluso fue utilizado en su momento este tema como un crimen de Estado, y hay que explicar si es un crimen de Estado, porque hubo policías municipales y estatales involucradas, y que incluso
hubo elementos militares que no directamente tuvieron que ver con la desaparición de los jóvenes, pero que sí tenían una relación de colusión con ciertos grupos criminales, pero no de forma institucional, sino de forma particular. Lo mismo sucedió con la Policía Federal. Esas situaciones que son completamente distintas, lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es hacer un análisis serio y responsable. Por eso yo aplaudo. No vienen a exonerar al ejército mexicano porque quieran lavarle la imagen ni a la Cuarta Transformación. Simple y sencillamente hicieron lo que tendría que hacer cualquier institución. Porque, por ejemplo, Paco dice tener todas esas pruebas. Debería de exhibirlas para que se llevaran a cabo en esta investigación. Encinas señaló supuestos mensajes que se llevaron a cabo por medio de WhatsApp, en donde no hay datos que puedan corroborar la información, cómo se conoció, cómo se llevó a cabo. Hay que recordar que la realidad tiene que ver con lo que jurídicamente se puede demostrar. Durante años nosotros escuchamos a este grupo interdisciplinario de expertos independientes, quienes se les pagaron millones de dólares para llevar a cabo las investigaciones, que los mismos padres de los normalistas decían, es que nos dicen una cosa, pero en la realidad sucede otra, pues porque era parte de lo que convenía en cuanto a generar una narrativa completamente distinta. No vayamos siquiera tan lejos. Como tú lo decías, Vicente, en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo, se tiene que conocer cuál fue la realidad de lo que sucedió. ¿Y qué pasó? El mismo Alejandro Encinas, ¿cuántos años estuvo? Y no pudo encontrarlo, ninguna verdad de acuerdo a las teorías narrativas que habían realizado, porque por más que me quieran decir, la colusión de policías municipales con policías estatales en Guerrero, con grupos criminales, no tenía nada que ver con que el ejército conspirara para ir en contra de jóvenes normalistas, para detenerlos, asesinarlos, cremarlos y desaparecerlos, porque esa nunca ha sido la intención ni del ejército, primera. Segunda, quien no conoce cómo funcionan las Fuerzas Armadas y que lo primero que hubieran hecho es, de acuerdo a la investigación que ellos realizan, tener conocimiento e inmediatamente procesar a todos estos elementos militares, quienes además han quedado marcados de por vida dentro de la misma institución, no es para protegerlos, porque no hay una protección institucional como tal. ¿Cuántos de ellos incluso se encuentran procesados? Entonces, una cosa es lo que se dice en los medios de comunicación y las teorías de conspiración, y otra cosa es la realidad jurídica, y eso me parece que es sumamente importante que se pueda entender. Por eso yo reconozco a una Comisión de Derechos Humanos que es valiente y que, si tienen oportunidad de leer todo el capítulo 4, en donde son completamente claros y excluyen a la Secretaría de la Defensa Nacional, van a ver cómo analiza punto por punto. Y de las otras 867 fojas, que es el número total de fojas que hay en el documento, encuentran la responsabilidad de cada una de las instituciones. Por eso yo aplaudo que más allá de lo políticamente correcto, hacen lo que le corresponde a la Nacional de Derechos